¿Qué pasaría si pudieras mantener tu juventud para siempre, pero el precio fuera tu alma? Esta es la premisa central de una de las obras más emblemáticas de Oscar Wilde, publicada en 1890. A través de la historia de Dorian Gray, Wilde explora la corrupción moral, el narcisismo, el hedonismo y la obsesión con la belleza que caracterizaba la alta sociedad victoriana. La novela comienza introduciéndonos al pintor Basil Hallward, quien ha quedado fascinado por la extraordinaria belleza de Dorian, un joven aristócrata de inusual atractivo físico. Basil decide pintarlo, creando lo que considera su obra maestra. Durante una de las sesiones, Dorian conoce a Lord Henry Wotton, un hombre cínico y carismático que vive bajo una filosofía hedonista, promoviendo la idea de que el placer y la juventud son los únicos valores verdaderamente importantes en la vida. Para Lord Henry, las normas morales son una restricción sin sentido y los deseos deben ser satisfechos sin importar las consecuencias. Dorian queda profundamente impresionado por las palabras de Lord Henry. Por primera vez, se da cuenta de la fugacidad de su juventud y siente pánico ante la idea de perder su belleza con el paso del tiempo. Bajo esta influencia, expresa un deseo que cambiará su vida para siempre, que el retrato pintado por Basil envejezca en su lugar, mientras él permanece eternamente joven. El deseo cumplido y la primera señal de decadencia. El deseo de Dorian se cumple de manera misteriosa. Mientras él continúa manteniendo su juventud, el retrato comienza a sufrir el desgaste que correspondería a los efectos del tiempo, y más importante aún, refleja los actos inmorales y crueles que Dorian comenzará a cometer. Este extraño pacto se convierte en el eje central de la historia. La primera muestra clara de la corrupción de Dorian ocurre con Sybil Vane, una joven actriz de teatro con la que Dorian cree estar enamorado. Su atracción por Sybil no es por ella como persona, sino por los personajes que interpreta en escena. Cuando Sybil, enamorada de Dorian, decide dejar su carrera porque siente que el amor la ha cambiado, Dorian la rechaza brutalmente. Desolada por el desprecio de Dorian, Sybil se suicida. Esa misma noche, al mirar su retrato, Dorian nota que la expresión en la pintura ha cambiado ligeramente, una mueca cruel y despiadada aparece en su rostro, marcando el inicio de su decadencia moral. La inmersión en el hedonismo. A partir de la tragedia de Sybil Vane, Dorian decide abrazar completamente el estilo de vida hedonista promovido por Lord Henry. Durante los años siguientes, Dorian se entrega a una vida de excesos, placeres y egoísmo. Mientras su retrato se convierte en un reflejo cada vez más grotesco de su alma corrupta, su apariencia física sigue siendo la de un joven inocente y apuesto. A lo largo de estos años, la novela muestra cómo Dorian destruye las vidas de quienes lo rodean. Se habla de rumores oscuros y extraños sobre él, pero su juventud inalterable y su encanto lo protegen de ser cuestionado públicamente. Las personas que alguna vez lo admiraron comienzan a distanciarse, mientras que Dorian se convierte en una figura misteriosa y temida en los círculos sociales. El retrato, escondido en una habitación oculta de su casa, se convierte en un espejo de su decadencia moral. Cuanto más malvado y egoísta se vuelve, más horroroso y desfigurado se muestra el rostro en la pintura. El punto de inflexión más grave en la vida de Dorian ocurre cuando Basil, el pintor y su antiguo amigo, lo visita tras años de distanciamiento. Basil ha escuchado los rumores sobre Dorian y se niega a creer que el hombre a quien una vez admiró se haya convertido en un ser tan depravado. Intenta hacer que Dorian reflexione y busque la redención. En respuesta, Dorian lo lleva a ver el retrato oculto, revelando la monstruosidad en la que su alma se ha convertido. Basil queda horrorizado ante la vista, reconociendo que ha creado, sin querer, una obra que no solo retrata la belleza física, sino el alma en descomposición de Dorian. En un acto de furia y desesperación, Dorian asesina a Basil, marcando el punto en el que cruza una línea irreversible. El asesinato de su antiguo amigo y mentor es un símbolo de la destrucción final de cualquier resquicio de moralidad o humanidad que pudiera haber quedado en él. Sin embargo, incluso después de este terrible crimen, Dorian no enfrenta ninguna consecuencia inmediata. Utiliza sus contactos e influencias para deshacerse del cuerpo y continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. A pesar de su éxito en evadir la justicia, el peso de sus pecados comienza a afectar psicológicamente a Dorian. Su vida, que parecía llena de placeres interminables, se vuelve insoportable. Aunque externamente sigue siendo joven, atractivo y deseado, en su interior está plagado de culpa y desesperación. El retrato, que continúa desfigurándose, es un constante recordatorio de su corrupción, y Dorian ya no puede soportar verlo. En un último intento de redimirse, Dorian decide que destruirá el retrato, creyendo que de alguna manera esto lo liberará de su pasado. Toma un cuchillo y lo apuñala con la intención de deshacerse de la fuente de su sufrimiento. Sin embargo, al hacerlo, Dorian muere en el acto. Cuando los sirvientes le encuentran, su cuerpo ha envejecido repentinamente, mostrando el deterioro que el retrato había cargado durante todos esos años.
Mientras tanto, el cuadro ha vuelto a su estado original, mostrando al joven Dorian en toda su belleza y pureza, como si nunca hubiera sufrido el peso de sus acciones. La novela explora varios temas profundos. El hedonismo y la moralidad. A través de Lord Henry, se presenta una visión del hedonismo que defiende la búsqueda del placer como el único propósito de la vida. Dorian adopta esta filosofía, pero la novela demuestra las consecuencias devastadoras de una vida sin restricciones morales. Aunque Dorian obtiene la juventud eterna, pierde todo lo que lo hace humano, la capacidad de amar, sentir compasión y arrepentimiento. La dualidad entre apariencia y realidad. Dorian representa la desconexión entre la apariencia física y la realidad interna. Mientras él sigue siendo físicamente perfecto, su alma se descompone. Wilde critica una sociedad que valora la belleza exterior sobre la moralidad interna. El poder corruptor del narcisismo. La obsesión de Dorian con su belleza es el motor de su caída. Su deseo de preservar su juventud lo lleva a cometer actos atroces sin preocuparse por los demás. Wilde sugiere que el narcisismo, llevado al extremo, puede deshumanizar a una persona. La responsabilidad moral. A lo largo de la novela, Dorian evade las consecuencias de sus actos, pero al final, no puede escapar de sí mismo. La destrucción del retrato es también la destrucción de su alma corrompida, mostrando que eventualmente, todos deben enfrentar las repercusiones de sus decisiones. La historia de Dorian Gray sigue siendo una poderosa advertencia sobre los peligros de la obsesión con la apariencia, la falta de moralidad y la búsqueda desenfrenada del placer. Aunque Dorian logra mantener su juventud y belleza exterior, al final pierde lo más valioso, su humanidad y su alma. Wilde nos invita a reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por vivir sin límites y sin responsabilidad, recordándonos que aunque podamos ocultar nuestras acciones al mundo, nunca podremos escapar de la verdad sobre quienes somos en nuestro interior. Si te ha gustado este resumen y análisis del retrato de Dorian Gray, no olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido sobre literatura clásica y análisis de grandes obras. Además, déjanos un comentario con tu opinión sobre la historia de Dorian Gray. ¿Crees que la belleza y la juventud justifican los actos de Dorian? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos encantaría saber lo que piensas.